Sean bienvenidos a este curso sobre cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos personales. SERJURE les da la cordial bienvenida a este evento y les recordamos que SERJURE es una sociedad civil que tiene por objeto el prestar servicios jurídicos y de capacitación mediante la operación de una red humana integrada por profesionales de alto prestigio, tanto nacionales como internacionales, como es el caso de nuestra expositora del día de hoy, que es la maestra Alma Elizabeth Laure Camacho. Ella, les voy a leer una breve reseña de su currículum. Es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduada con mención honorífica. Es maestra en Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, especializada en datos digitales. Tiene más de 13 años de experiencia profesional en el sector público y privado, en las materias de protección de datos personales, gobierno electrónico, telecomunicaciones y propiedad intelectual. También ha fungido como directora de registro y atención a usuarios del juicio en línea, donde participó en el diseño, planeación, implementación y puesta en operación del sistema de justicia en línea. Por otra parte, también fungió como directora general adjunta de normatividad y estrategia de gobierno digital en la Universidad del Gobierno Digital, en la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, donde intervino en el proceso de maduración de los proyectos gov.mx y datos.gov.mx. Actualmente es socia en la empresa Privacy Watcher, en donde dirige las prácticas de privacidad, datos personales, tecnología, propiedad intelectual y derechos del consumidor y de Ubique, una sociedad enfocada a la creación de soluciones tecnológicas. Está certificada como auditora en datos personales por NICE, que es el organismo nacional de estandarización para la industria de electrocomunicaciones, telecomunicaciones y tecnología de la información, química y plásticos. Es consultora, auditora, asesora y capacitadora en datos personales, en libros blancos, en tecnología de la información y comunicadores y seguridad de la información. También es coordinadora de tecnología y protección de la información de nuestra asociación, nuestra sociedad civil, que es SERJURE SC. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a darle el uso de la palabra a la maestra Alma Elizabeth Laure Camacho, recordándoles que pueden enviar durante la participación de la maestra sus preguntas aquí en el chat para que podamos al final de la conversación poder atenderlas con mucho gusto. Bueno, pues adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Lourdes. Un placer para mí. Primero, su presentación. Muchas gracias por la introducción. Darle las gracias a SERJURE por esta invitación a participar en este evento y con ustedes. Las gracias a todos los que están acá acompañándonos y también a quienes hicieron posible este evento, a SERJURE y a las demás sociedades o asociaciones que nos han ayudado para que este evento sea una realidad. Sin más, vamos a iniciar con este webinar que tiene por nombre el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales. No basta con el aviso de privacidad. Y bueno, para realizar este evento, recordarles que la sesión está siendo grabada para una consulta posterior y posterior publicación a través de medios en los que podamos compartir la misma. Y es por ello que aquí tienen ustedes disponibles un aviso de privacidad simplificado en el que pues hacemos de su conocimiento este hecho. Y lo dejemos aquí guardado en la memoria respecto de los ejemplos que vamos a platicar más adelante con ustedes.
Muy bien. Pues entonces vamos a iniciar este evento. Está dirigido a corredores, notarios, pero también a toda persona interesada en este tema. Y el objetivo es identificar las obligaciones que los responsables del tratamiento de datos personales deben de cumplir en esta materia. Y ¿cuáles son los temas de los cuales vamos a hablar? El primero es más allá del aviso de privacidad, las obligaciones que se deben de cumplir en esta materia. Después vamos a hablar de los riesgos ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la ruta crítica que les sugerimos para dar cumplimiento a esta normativa. Vamos con el primer tema, más allá de del aviso de privacidad, las obligaciones en materia de protección de datos personales, y a efecto de poder contar con un marco normativo que nos dé preámbulo a esta charla, comentarles que en México contamos con un marco normativo en materia de protección de datos personales que parte o que nace a partir de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un derecho pues que está consagrado en el artículo 16 y por lo tanto es un derecho humano. Y a partir de la Constitución, la protección se divide en dos sectores, el sector privado y el sector público. El sector privado es el que es aplicable a todas las personas de carácter privado, sea de carácter físico o de carácter moral, que tengan en su posesión datos personales, esto de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que es la legislación de la cual vamos a estar platicando el día de hoy, y de la ley ha emanado el reglamento de la misma, los lineamientos del aviso de privacidad y los parámetros de autorregulación en esta materia. Respecto de estos 4 ordenamientos los vamos a estar comentando el día de hoy. Pero es importante que ustedes también conozcan que para el sector público también existe normatividad en esta materia y que es importante conocerla por la interrelación que el sector privado también tiene con el sector público y que conozcamos que también en ese sector se deben de proteger los datos personales que están en su posesión. Y aquí la ley aplicable es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que es una que esta es a nivel nacional. De ella han emanado también las legislaciones específicas para cada uno de los estados y también tenemos como legislación general los lineamientos generales en materia de protección de datos personales. Y también es menester, ahora que nosotros también conozcamos que existe una legislación que es aplicable en el ámbito internacional, que bueno, es aplicable en diferentes territorios al nuestro, al mexicano, pero que sepamos que existe un reglamento general de protección de datos personales que es aplicable solamente para la Unión Europea. Sin embargo, puede haber algunos supuestos que son aplicables por extraterritorialidad y que es importante que lo conozcamos, dado que los datos personales no siempre están colocados en un solo ámbito territorial, y es importante que conozcamos todo este contexto internacional y que también, bueno, los diferentes países, tanto no solo en América, en Asia, en África un poco, tienen legislaciones en materia de protección de datos personales, y que sepamos que en América pues vamos muy avanzados en el tema, pero que consta de leyes locales o sectoriales. Conociendo todo este marco normativo, vamos a iniciar con qué son los datos personales. Y aunque nos pareciera una definición bastante sencilla, hay varios temas alrededor de la definición que todavía pudieran incluso causarnos alguna controversia o inquietud para identificar si los datos personales que estamos tratando son o no, si la información que estamos tratando es o no un dato personal. La ley, la que hemos referido hace un ratito, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, en adelante solamente vamos a llamarlo como la ley, define en su artículo 3 a un dato personal como cualquier información que identifica o hace identificable a una persona física. De esta definición tenemos dos grandes elementos. Es cualquier información que identifica o hace identificable, y la segunda, al que identifica o hace identificable es a una persona física. Rescatable, primero,
A diferencia de algunas otras legislaciones que son excepción a nivel internacional, pero casi la mayoría se refiere a que el dato personal pertenece a personas físicas como ustedes y su servidora, no pertenecen los datos personales a personas de carácter moral, no pertenecen a las empresas. Y es importante solo que eso lo tengamos bien anotado ahora con un, digamos, negrita, subrayado y Arial 80, ahorita legalmente solamente aplica a personas físicas. Sin embargo, ya hay algunos criterios o algunas tesis aisladas en las que empiezan a considerar que las personas morales también podrían tener cierta extensión en la protección de sus datos personales. Sin embargo, solamente son tesis aisladas y es un dato que debemos de tener muy en consideración e ir identificando pues lo que se decide alrededor de esta definición. En tanto, hoy solo pertenecen a personas físicas. Y cuando decimos cualquier información que nos identifica o nos hace identificables, esto es que esta información sepamos a qué persona física corresponde. Ahora, seguro en su mente están girando muchos ejemplos de datos personales, por ejemplo. Ahora, ya que gustosos estamos de conocernos, si escucháramos el nombre Alma Laure, sabemos que ese es un dato personal de nombre que identifica a una persona. Pero, por ejemplo, si escucháramos el correo gato@gmail.com, probablemente en ese primer momento no sepamos a qué persona puede identificar esa información. Sin embargo, si gato@gmail.com lo encontráramos en un currículum, por ejemplo, en donde se dijera Alma Laure con correo electrónico gato@gmail.com, esa información que al principio no sabíamos a quién se refería, ya identificará a una persona física y se convierte en un dato personal. Por lo tanto, fíjense que conforme a esta definición, es un dato personal que nos hace identificable. Y es importante que ustedes tengan en consideración esta definición tan amplia, porque a veces creemos que no tenemos datos personales dentro de la organización y sí los tenemos. Y entonces, como ejemplo de datos personales, podemos encontrar diversos, como por ejemplo el nombre, la firma, ubicación o domicilio, teléfono, correo electrónico, mis datos patrimoniales, mis datos financieros, mis datos de salud. Toda esta información que gira alrededor de una persona física es conocida como dato personal y es materia de protección. Dentro de estos datos es importante distinguir que también la norma nos indica que dentro de todo el cúmulo de información hay datos que se clasifican como datos personales sensibles. Estos datos personales sensibles deben de tener alguna de estas tres características: que estén dentro de la esfera más íntima del titular, o que de realizar un mal o inadecuado tratamiento a esos datos personales, coloquemos al dueño de la información, a la persona física, en una situación de discriminación o la coloquemos en una situación de riesgo grave. Con que se dé alguna de estas tres situaciones, el dato personal se clasifica como sensible. Sin embargo, la legislación nos dice de manera ejemplificativa y no nos dice porque pueden existir más datos personales sensibles, de manera categórica nos dice que son sensibles aquellos datos que revelen el origen racial o étnico de una persona, los que nos hablen sobre su estado de salud presente y futuro, los que se refieran a su información genética, a sus creencias religiosas, filosóficas y morales, a su afiliación sindical, a sus opiniones políticas o a su preferencia sexual. En razón de esto es importante que entonces dentro de las organizaciones identifiquemos qué tipo de información tenemos y si hay datos personales sensibles o no, conforme a estas dos reglas de las que hemos hablado. Es importante hacer esta clasificación porque veremos que las medidas de seguridad que apliquemos, por supuesto, deben de ser más estrictas cuando son datos personales sensibles, porque la consecuencia del incumplimiento, incluso al ser datos personales sensibles, las consecuencias se pueden multiplicar por 2. Más adelante vamos a hablar de esas consecuencias. Ahora bien, hemos dicho que el dato personal
identifica, ¿verdad? O puede identificar a una persona física. Esas personas físicas, dentro de las actividades que ustedes realizan, podríamos decir que se pueden categorizar. Esto es, podemos tener datos personales de un cúmulo de personas que tienen la misma característica, que pueden ser clientes, por ejemplo. Y que los datos personales que tratamos son de ciertas categorías y los usos que le damos son diferentes, por ejemplo, a los de terceros relacionados con esos clientes. Por ejemplo, si el cliente es Alma Laure que desea manifestar su voluntad respecto de la definición de sus bienes a la hora de la muerte, bueno, a quienes yo dejo en ese documento como los que pueden recibir esa herencia, son terceros relacionados y al final también estamos tratando mínimamente su nombre, sin decir que podríamos tratar otros datos personales. Entonces también debemos protegerles a ellos en cuanto a la información que tratamos. También dentro de las organizaciones o dentro de los responsables del tratamiento, que como hemos dicho pueden ser personas físicas o morales, cualquier empresa o cualquier persona que presta servicios profesionales, ambos estamos obligados a cumplir con esta ley. Y si también contratáramos empleados, cuando publicamos una vacante, esos candidatos empleados recabamos ciertos datos personales para ciertas finalidades y también necesitamos protegerlos. Y cuando esos candidatos empleados se vuelven empleados, también es necesario que esa información esté protegida. Pero ¿qué me dicen? Cuando tenemos un candidato empleado o un empleado, también tenemos información de terceros relacionados con los mismos. Por ejemplo, cuando son candidatos empleados y requerimos realizar la validación de referencias laborales o familiares y pedimos teléfonos o correos y nombres de ex jefes, por ejemplo, para validar una referencia laboral, tenemos que proteger esa información. Pero también de empleados, por ejemplo, si están asegurados, contratamos un seguro de gastos médicos mayores y necesitamos los datos de esos terceros, no sé, que están relacionados con el empleado también para protegerle en el seguro, esa información también necesitamos protegerla. Y otro ejemplo, estos son ejemplos de categorías de titulares. Otro ejemplo, imagínense que ustedes en donde están realizando el despacho de sus actividades, en el lugar físico, tuvieran cámaras de videovigilancia. Y esas cámaras de videovigilancia también están recabando datos personales porque obtienen la imagen en video de una persona. Imagínense, ¿se acuerdan que en el ejemplo les decía que yo soy cliente de alguno de ustedes, voy, los visito, pero voy con una persona que me está acompañando? Imagínense, y peor aún, un menor de edad que me está acompañando. Ese menor de edad, su imagen está siendo recabada y también necesitamos proteger esa información. Más adelante vamos a ver cómo protegerla, que son las obligaciones. Pero es importante que antes que ustedes inicien a adoptar estas acciones de cumplimiento, conozcan que los datos personales tienen un ciclo de vida. El ciclo de vida significa, así como las personas nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, los datos personales también tienen un ciclo de vida. Los datos personales tienen una obtención que puede ser directa. Esto es cuando el titular mismo nos da los datos personales, o de manera indirecta cuando un tercero nos da ese dato personal, pero ya lo obtenemos desde que el dato personal es obtenido por el responsable del tratamiento, tenemos obligación de protegerlo. Posterior a esa obtención lo utilizamos. Todas las actividades que ustedes realicen a esos datos personales son usos. Por ejemplo, recibirlo, archivarlo, capturarlo, analizarlo, documentarlo. Todo eso debemos de tenerlo muy identificado. ¿Qué le hacemos al dato personal? Posterior a ello, o no es que sea uno tras otro, a lo mejor desde que se obtiene el dato personal es almacenado. Y es importante que ustedes identifiquen que el almacenamiento puede ser tanto físico como electrónico. Desde que se almacena en un expediente y en gavetas, ese es almacenamiento, o bien lo tenemos en un correo electrónico. ¿Por qué no? También hoy, a través del uso de las herramientas o de las aplicaciones, lo tenemos, imaginemos, en WhatsApp, lo tenemos en un cómputo en la nube,
Todos esos almacenamientos debemos de identificarlos también para ponerles medidas de seguridad. Otra actividad que se puede realizar a los datos personales es la comunicación. Pudiera ser que dentro de nuestra organización o dentro de las actividades que realizamos como responsables, tengamos la necesidad de que un tercero nos auxilie con la actividad que estamos realizando, y esto sí se puede hacer, pero hay reglas legales que debemos de cumplir. En la siguiente lámina vamos a hablar de estos dos tipos de comunicaciones. Finalmente, cuando el dato personal deja de ser útil, digamos que el dato personal muere, el dato personal necesita ser bloqueado. ¿Qué significa ser bloqueado? Meter en un, permítanme la referencia, meterlo como en un congelador. No le vamos a hacer nada al dato, más que almacenarlo. Y en caso de que legalmente requiramos descongelarlo, esto es desbloquearlo, lo vamos a utilizar. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a bloquear? Dependiendo del dato personal que tengamos y a quién corresponde. Por ejemplo, si es un empleado y el empleado deja de ser empleado, no vamos a destruir inmediatamente el expediente, pero tampoco lo vamos a tener por siempre y para siempre en nuestros registros. Tenemos que hacer una búsqueda de los tiempos que establece, por ejemplo, la legislación laboral, la legislación en materia de seguridad social, la legislación en materia fiscal, por ejemplo, e identificar por cuánto tiempo es que tengo que guardar esos documentos en caso de que tenga una controversia legal que me haga defenderme. Por ejemplo, si me va a demandar laboralmente, que son 2 años el tiempo que tiene, pues entonces serán 2 años los que los tenga que guardar. Pero no hay que confiarnos con la primera ley que se nos venga a la mente, porque también puede haber cuestiones fiscales, de seguridad social. Una vez que termine el tiempo de bloqueo, ahora sí lo que procede es la eliminación del dato personal o la supresión, la cual se tiene que hacer con mucho cuidado para asegurar la irreversibilidad. Esto es que el dato personal no vuelva a regresar y no se utiliza. Bien, dentro de este ciclo de vida, a esto se le llama tratamiento de datos personales. Todo lo que le hagamos al dato personal es tratamiento y debe cumplir con las actividades que la legislación nos obliga. Pero antes de que hablemos de esas obligaciones, vamos a revisar quiénes son los actores, vamos a hacer un repaso de quiénes son los actores en esta materia. El actor principal, ya dijimos que es el titular de los datos personales, que siempre es una persona física, siempre. A él es al que le corresponden los datos y él es el dueño de los datos personales. Quien decide sobre el tratamiento, esto es, la decisión significa cómo lo obtengo, cómo lo guardo, cómo lo archivo, cómo lo utilizo, se le denomina responsable del tratamiento. Ya adelantábamos que el responsable del tratamiento puede ser una persona física o una persona moral. Persona moral, cualquier empresa que tenga datos personales debe de cumplirla. Y una persona física que lo hace a nombre propio, ese tratamiento es responsable. Ejemplo rapidísimo. Imaginemos un doctor, un médico, que trabaja en un hospital de carácter privado, para no salirnos de la legislación que estamos platicando. Cuando nosotros vamos a consulta a ese hospital, el responsable del tratamiento es el hospital. Eso no significa que el médico que pertenece a esa organización debe de cumplir con las reglas que impone el responsable. Sin embargo, ante la autoridad, quien va a responder en un caso de controversia es el hospital. Ahora bien, hablemos de ese mismo médico que tiene un consultorio particular debajo de su casa o en su casa, en donde abre un local, un consultorio, y él es el responsable del tratamiento porque él ofrece el servicio a nombre propio. Ese médico también tiene que cumplir con la legislación de datos personales, porque en ese caso, el responsable o quien responde ante la autoridad es ese médico. Muy probablemente muchos de ustedes ya se identificaron con este segundo escenario, en donde el responsable del tratamiento puede ser el notario o el corredor público. Dentro de estas actividades que realiza el responsable, puede ocurrir que requiera de un tercero
que se denomina encargado del tratamiento para que el tratamiento se realice a nombre del responsable, porque le damos instrucciones. Esto se llama remisión de datos personales y tenemos que ser muy claros con lo que le decimos a ese tercero que haga. ¿Por qué? Porque al final el responsable sigue siendo responsable. Pero también existe otro movimiento en el que se llama transferencia de datos personales, en que otro ajeno a la organización, que es un nuevo responsable porque hay nuevas decisiones, no damos instrucciones, recibe los datos personales y realiza el tratamiento. Ejemplo, imaginemos que dentro de las actividades que ustedes realizan, o el corredor o el notario, necesita contratar a una persona que por honorarios, que no son empleados, que solo es un proveedor de servicios para realizar cierta actividad. En ese caso, hay una remisión de datos personales. Pero dentro de las actividades que ustedes realizan también, hay veces que necesitan hacer comunicaciones con las autoridades, por ejemplo, con el registro público de la propiedad. Cuando ustedes entregan datos personales al registro público, es una transferencia porque no le dan esas instrucciones al registro. Ellos deciden en dónde se almacena, por cuánto tiempo se almacena. Durante todo este ciclo de vida y durante todo este tratamiento debemos observar principios, deberes y obligaciones de las cuales vamos a hablar a continuación. En primer lugar, vamos a hablar de los principios. Son 8 principios los cuales debemos de cumplir en esta materia. El orden en el que ustedes están viendo del lado izquierdo de su pantalla es como la legislación nos los indica. Son el principio de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Del primero del que vamos a hablar es de información, del cual se desprende el aviso de privacidad, que es lo más famoso o de lo que más conocemos en materia de protección de datos personales, el aviso de privacidad. Pero esta es solo una de las obligaciones que tenemos. Simplemente veamos cuántos otros principios hay que cumplir, más deberes, más obligaciones. Detengámonos un poco en el aviso de privacidad. El aviso de privacidad es el documento a través del cual el responsable del tratamiento, ¿se acuerdan? El que decide sobre el tratamiento, le informa al titular de los datos personales qué datos personales trata y sus finalidades. A eso se le llama las generalidades y condiciones del tratamiento. Aquí le decimos al titular quiénes somos, qué datos personales vamos a tratar, qué derechos tiene, qué transferencias vamos a realizar. Ahorita vamos a ver esos requisitos. Pero esto es el aviso de privacidad. El aviso de privacidad, la ley nos permite o nos indica que hay 3 modalidades: el integral, el corto y el simplificado. El integral es el documento, digamos, padre de los avisos de privacidad. Es un documento con 12 requisitos, el cual contiene toda la información de las generalidades y condiciones del tratamiento, y el aviso de privacidad corto y simplificado nacen del integral. No podemos tener avisos de privacidad cortos y simplificados si no tenemos un integral de dónde nacen. El integral se pone a disposición del titular cuando los datos personales los obtenemos de manera directa. Y el corto se pone a disposición cuando obtenemos los datos a través de un formato impreso, pero que es tan pequeño que sería imposible meterle 6 hojas de aviso de privacidad, y entonces ponemos un formato corto que al final les dice en dónde está el aviso de privacidad integral. Y el simplificado es cuando los datos personales se obtienen a través de cualquier tecnología. Y también no podemos poner el aviso de privacidad integral porque es tan largo, pero ponemos este simplificado. Recordarán ustedes que al inicio de esta sesión hablamos de ese aviso de privacidad, muy a propósito también, uno, para sustentar el tratamiento de datos, pero muy a propósito de este ejemplo de que tenemos un aviso de privacidad simplificado, y al finalizar ese aviso de privacidad simplificado indica que el aviso de privacidad integral está en el sitio web de Certiorri. Este es el mejor ejemplo. ¿Cuántos avisos de privacidad debemos de tener? La legislación no nos indica que debemos de tener un aviso de privacidad
por categoría de titular. No nos dice que debemos de tener uno para clientes, uno para terceros relacionados con esos clientes, uno para candidato empleado, otro para público en general y así sucesivamente. Podemos tener uno solo en donde tengamos todos los datos relacionados a esas categorías. Sí podemos hacerlo. Sin embargo, una de las características de los avisos de privacidad es que deben de ser claros, que debemos estar pensando en el titular al cual nos estamos dirigiendo. Es por ello que en materia en materia práctica, digamos, en la práctica de datos personales, es que se opta porque los responsables del tratamiento tengan un aviso de privacidad para cada uno de estos titulares. Es importante que ustedes no dejen de identificar que su aviso de privacidad esté completo. Ahorita vamos a ver de manera rápida cuáles son los 12 requisitos del aviso de privacidad integral para que ustedes también puedan hacer la verificación respecto de los avisos de privacidad que ustedes tienen a disposición. Voy a dejar de compartir un segundo porque veo una mano levantada. Aunque tenemos las preguntas y respuestas al final de la sesión, no quisiera dejar de darle el uso de la palabra a Jesús Rodríguez Morales a efecto de que veamos si podemos contestar de una vez. Adelante, Jesús. Bueno, me parece que hubo ahí algo, a lo mejor no ha podido prender su micrófono. Jesús, te pedimos si nos puedes ir ayudando con tu pregunta y al final la platicamos o te damos el uso de la palabra. Gracias, Jesús. Y también el siguiente punto que queremos compartir con ustedes es que cuiden la puesta a disposición de los avisos de privacidad y con ello incluso cumplan identificando el consentimiento, si se requiere o no la firma del titular de los datos personales, dado que por regla general siempre se requiere del consentimiento tácito, esto es puesta a disposición del aviso de privacidad, no hay oposición, hay otorgamiento. Pero hay reglas cuando se tratan de datos personales patrimoniales o financieros o sensibles que requieren de un consentimiento expreso y a veces por escrito. Y que ustedes cuiden con la prueba de cumplimiento de todas estas reglas, que conserven los avisos de privacidad firmados o las pruebas de que han puesto a disposición el aviso de privacidad. Con esto, fíjense que hemos platicado del principio de información, pero aparecieron aquí dos flechitas verdes punteadas porque también hemos hablado de otros dos principios. El primero de ellos es finalidad, porque dentro de una de las características del aviso de privacidad, al decir completo, es que debemos referirnos a todas las finalidades, esto es a todos los usos que hacemos de los datos personales, porque si no, no estaría completo. Y del consentimiento ya hablamos de que hay reglas específicas dependiendo del tipo de dato que se requiera que sea consentimiento expreso o tácito. Esta lámina, la intención no es que la revisemos uno por uno, pero que ustedes sí se lleven esto como un tema a revisar quizá, y si ya se cumple, perfecto, pero que quizá les queremos dejar aquí la cosquillita, permítanme decirlo así, de que puedan revisar su aviso de privacidad. Los lineamientos del aviso de privacidad, recordarán que hablábamos de ellos en el marco normativo, nos dice que el aviso, bueno, nos indica que el aviso de privacidad integral debe de cumplir con 12 requisitos. En resumen, nos debe de indicar quién es el responsable del tratamiento y cuál es su domicilio. ¿Qué datos personales vamos a tratar? Deben de decirse todos los datos. ¿Qué datos personales sensibles vamos a tratar? Vamos a referirnos a todas las finalidades del tratamiento. ¿Cómo es que los titulares nos pueden decir que no a las finalidades secundarias? Esto es las que no son necesarias para la relación que tenemos con él. Tenemos que referirnos a todas las transferencias de datos personales que realizamos, indicar o contener una cláusula de aceptación de estas transferencias, indicar los mecanismos y medios para el ejercicio de derechos ARCO, que ahorita vamos a ver qué son los derechos ARCO, los mecanismos para revocar el consentimiento que nos otorga el titular, opciones y mecanismos para limitar el uso o divulgación de los datos, y otra, la 11ª, que es muy importante, nos habla de que cuando utilizamos medios para obtención de datos personales, cuando nos conectamos a través de Internet, en otras palabras, cuando recopilamos cookies o web beacons, esto es
siempre a través de su sitio web. Si recogen cookies, esa es otra, por si están tomando nota, llevárnoslo a revisar. A ver, ¿el sitio web recoge cookies? Sí. Lo estamos informando en el aviso de privacidad. Y otro tip, también el reglamento de la ley y los lineamientos nos hablan de una notificación al titular, de que una notificación visible de que estamos utilizando esa tecnología. Es por eso que ustedes han visto, este sitio utiliza cookies. Aceptar, gestionar, es porque es un requisito legal. Y finalmente que indiquemos al titular cómo vamos a hacer los cambios en el aviso de privacidad. Pues hasta aquí es entonces la obligación de aviso de privacidad. ¿Qué más debemos de cubrir? Como lo dice el título de este evento, más allá del aviso de privacidad. A partir de ahora son las demás actividades que debemos de cuidar. Ustedes deben de cuidar el cumplimiento al principio de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que los datos personales que estén tratando sean los mínimos necesarios conforme a los usos. Si hay un dato personal que decimos por cualquier cosa, por si lo necesito, foco rojo porque probablemente esté incumpliendo el principio de proporcionalidad. El siguiente principio es la calidad. La calidad nos dice que los datos personales que tratamos deben de ser exactos, correctos, completos, pertinentes y actualizados. Y debemos de adoptar las medidas razonables para procurar que los datos personales cumplan con estas características. Y la segunda obligación en este principio es que cada responsable del tratamiento debe de contar con procedimientos para la conservación de los datos personales. Recordarán en el ciclo de vida, cuando estábamos viendo el diagrama de los círculos, hablaba del bloqueo y la supresión. Esto tiene que estar documentado en un procedimiento. ¿Qué datos tenemos? ¿Por cuánto tiempo los vamos a bloquear? Con responsabilidades del bloqueo y cómo lo vamos a suprimir. Y quiénes serían los responsables y los documentos que se deberán emitir para que conste esa supresión. El siguiente principio es la responsabilidad. La responsabilidad en materia de protección de datos personales se cumple con ciertas actividades. La primera de ellas es que todos los responsables deben de contar con una política de privacidad y que ante el incumplimiento de la política se dispongan sanciones. Esta política es diferente al aviso de privacidad porque el aviso de privacidad es dirigido ¿a quién? Al titular, ¿verdad? Le decimos qué datos tratamos y para qué. La política es para la organización y las personas con quien el responsable tiene relación, por ejemplo, un encargado del tratamiento, en el que se habla de las reglas al interior de cómo tratar los datos personales. Deben de contar con un programa de capacitación para todos los que tratan datos personales. Debe de haber un esquema de supervisión y vigilancia de las reglas que ustedes estén adoptando. Deben destinar recursos para la instrumentación del cumplimiento de esta ley. El siguiente es un tema muy interesante. Cuando hay procedimientos de innovación que cambia algún proceso o van a meter alguna nueva actividad, que cuenten con mecanismos para cumplir con la ley de datos personales. Hay una política que no es aplicable 100% legalmente a la legislación privada, pero sí es un concepto del que se habla en la legislación en curso del sector público, que les sugiero adopten. Es el privacy by design. Desde que ustedes están pensando en un nuevo procedimiento, en alguna nueva área, piensen justamente en la privacidad desde el principio, es a lo que se refiere. Porque a veces nos sucede que queremos lanzar algún proyecto, alguna nueva área, y ya mañana es el lanzamiento y no nos hemos ocupado de proteger los datos personales. A eso se refiere la innovación. Contar también con medidas para atender dudas y quejas de los titulares y contar con medidas de trazabilidad, que no quiere decir otra cosa más que la pista de los datos personales, la documentación de todo el ciclo de vida de los datos personales. Los últimos dos principios son el de la lealtad y la licitud. La lealtad se refiere al cumplimiento de esa expectativa razonable del titular, esto es, que nos da los datos para cierto fin y que nosotros no podemos utilizarlos para otros, aún así estuvieran documentados en el aviso de privacidad, pero si no es el fin que él, este principio está muy ligado a la confianza. Si no es la finalidad para la cual él está buscando darnos los datos personales, estamos traicionando, estamos
violando esa expectativa razonable de privacidad y estamos violando los intereses del titular. Y finalmente, el último principio es el de la licitud, que es el incumplimiento a la ley o a la normatividad. Vamos a ver en las consecuencias del incumplimiento que cada uno de estos principios puede transformarse en la verificación de una infracción. Y por otro lado, ya hablamos de principios, ¿verdad? De los 8 principios. Los siguientes son deberes. Tenemos 2 deberes en materia de protección de datos personales. El primero es la confidencialidad, que significa guardar la secrecía de los datos personales que tenemos, tanto al interior de la organización y si tenemos empleados, tanto por terceros, estos encargados del tratamiento. Y muy importante, que las cláusulas de confidencialidad hablen de que la misma sea por tiempo indeterminado. Otro para poner otro asterisco si están tomando notas, validar que esas cláusulas de confidencialidad hablen por tiempo indeterminado porque la ley así lo solicita, no por 5 años ni por 10 años. Y las medidas de seguridad son los mecanismos que adoptamos para proteger esta información contra daños, pérdidas, robos, extravíos, usos no autorizados. Estas medidas son de 3 dimensiones: físicas, técnicas y administrativas. Y aquí es donde el tema de medidas de seguridad adopta un carácter multidisciplinario. Si hablamos de medidas de seguridad físicas, por ejemplo, y administrativas, a lo mejor tiene que ver o involucrarse el área de finanzas o a lo mejor el área de administración de recursos materiales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las medidas del lugar. Por ejemplo, una gaveta que no tiene llave, probablemente la medida de seguridad es falta y necesita una llave y a lo mejor necesitamos apoyo de estas áreas. Pero cuando hablamos de medidas de seguridad técnica, nos referimos a todo este ámbito tecnológico. Por ejemplo, si las computadoras tienen claves de acceso y contraseña, o si la nube tiene un acceso controlado y los datos no están publicados en Internet. Y pues aquí necesitamos de un experto en estos temas, de tecnología. Estas medidas de seguridad, hay otros pasos que deben de cumplir. El primero es que deben de contar con un inventario de datos personales, todo documentado, documentar las funciones y obligaciones de cada persona que tiene tratamiento de datos personales, realizar un análisis de riesgos y brechas. Significa esto: saber qué controles tenemos, calificarlos si son suficientes o no, e identificar en dónde quisiéramos estar. Esta diferencia entre dónde estamos y dónde quisiéramos estar es el análisis de brecha. Con base en ello, necesitamos realizar un plan de trabajo de implementación de esas medidas de seguridad y tenemos que capacitar y supervisar al personal de que se estén llevando a cabo. En cuanto a las obligaciones, tenemos 4 obligaciones. El primero es que todo responsable del tratamiento, persona física o moral, debe de contar con un grupo de personas que implementen y que cumplan, que hagan realidad esta normatividad. La norma nos dice que es una persona o un departamento, porque hay veces que puede ser un responsable persona física y él sería la persona de datos personales, o hay organizaciones que no son tan grandes y delegan esta función en una sola persona, o hay veces que sí lo es grande y se delega a un departamento. Recomendable que sea un departamento multidisciplinario. Ahora bien, esta función también la pueden delegar a un tercero ajeno, pero se tiene que definir primero un responsable al interior y otro tercero que les pueda estar ejecutando las actividades. ¿Cuáles son sus obligaciones? Legalmente, fomentar la cultura de protección de datos personales y tramitar las solicitudes de los titulares. ¿Cuáles son esas solicitudes? Son las famosas solicitudes de derechos ARCO. Un titular nos puede decir: quiero todos mis datos personales, que es un derecho de acceso, A de acceso, una R de rectificación, quiero corregir, C de cancelación, quiero que me borres, o de oposición, no me puedes borrar, pero sí no me puedes mandar publicidad, por ejemplo. Esto es muy importante que lo tomen mucho en consideración porque la ley, como responsables del tratamiento, nos establece ciertos plazos que cumplir. A partir del que el titular nos presenta una solicitud, nosotros tenemos tiempos muy específicos que cumplir. Y finalmente, 2 obligaciones en cuanto a las remisiones y transferencias. En las remisiones tenemos, ¿se acuerdan que es el tercero que el encargado que realiza el tratamiento a nombre del responsable? Bueno,
Todas las relaciones que tengan con estos terceros tienen que estar documentadas. Tienen que documentarse en su existencia, alcance y contenido y validar si ustedes van a permitir o autorizar que ese tercero realice subcontratación de servicios. Y en las transferencias tenemos que tener mucho cuidado porque por regla general se requiere del consentimiento del titular y habría que ver si las transferencias que están realizando, uno, cuentan con ese consentimiento o dos, están en alguna de las excepciones que están previstas por la ley y también deben de estar formalizadas. Vamos rápidamente ahora a identificar cuáles son los riesgos ante el incumplimiento de estas obligaciones. Todas las actividades que nos pide la norma, al final se convierten en su incumplimiento en infracciones, las cuales la consecuencia puede ser la amonestación solo cuando no se atiende una solicitud de derechos ARCO, pero todo lo demás, incluso decir que no tenemos datos personales cuando sí los tenemos, no tener aviso de privacidad, el aviso de privacidad está incompleto, tenemos una vulneración de seguridad de datos personales, no tenemos un análisis de riesgo, un análisis de brecha, etcétera, todas las que vimos pueden ser la consecuencia, la imposición de una multa. Esa multa va por rangos. El primer rango es de 100 a 160,000 veces el salario mínimo vigente del Distrito Federal, que aquí está la conversión a UMAS, que es desde 1,622 pesos hasta 15 millones de pesos en el monto 1 y en el monto 2, dependiendo del tipo de infracción, es de 19,000 pesos la mínima hasta 30 millones de pesos. ¿Cómo le hace el INAI para identificar el rango de multa? Bueno, es importante que ustedes, antes de esto, si tienen datos, si la infracción involucra datos personales sensibles, la multa se puede multiplicar hasta por 2. Y si es una conducta reiterada, nos pueden aplicar una multa adicional. ¿Cómo hace el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para fijar esta multa? Considerar la naturaleza del dato, si es sensible o no, la improcedencia de la negativa del responsable ante estas solicitudes si fuera una de derechos ARCO, qué tanta intención tenía o no el responsable de cometer o de omitir sus obligaciones, y la siguiente muy importante, la capacidad económica del responsable. El INAI pide o al titular, perdón, o al responsable sus estados financieros o a veces los pide a la autoridad fiscal y de ahí determina el monto de la multa. En cuanto a procedimientos, si no cumplimos con una solicitud de derechos ARCO o no lo atendemos en tiempo o la solicitud, la respuesta no satisface al titular, el titular puede ir ante el INAI e iniciar un procedimiento de protección de derechos, en donde se va a sustanciar el mismo y se va a identificar si hemos contestado o no en tiempo. El procedimiento de verificación es otro procedimiento que también se inicia ante el INAI, puede ser a oficio o a petición de parte, esto es a oficio cuando de oficio cuando el INAI conoce de un hecho en donde probablemente el titular tuvo algo que ver o está realizando revisiones a través de la Profeco, a través del sitio en internet para ver si hay violaciones. Eso es de oficio y nos dice cómo has cumplido con la ley. O a petición de parte cuando un titular no está satisfecho con la protección que le damos de sus datos personales y cualquiera de ellos podría denunciarnos. Derivado de estos dos procedimientos, si el instituto identifica que hay la comisión de una posible infracción, entonces nos inicia un procedimiento de imposición de sanciones, que es donde se personaliza la multa. Aquí les dejamos, bueno, está en inai.org.mx, hay un buscador de las resoluciones que el instituto ha emitido en estos 3 procedimientos y vamos a revisar rápidamente algunos ejemplos. Bueno, aquí nos habla, es un informe que emitió el INAI de las multas que impuso en 2021 de 32 millones de pesos, en donde lo que más ha sancionado es que no se tratan los datos personales conforme a los principios que hablamos, o hay omisiones en el aviso de privacidad, o cambian la finalidad. Y algunos de los sectores que son sancionados, el financiero, de seguros, de información de medios masivos de comunicación o de comercio. Y este es uno de los ejemplos. ¿Por qué si tiene el nombre de quién es el responsable? Porque está público en el sitio. Operadora Oceánica Internacional, esta responsable no atendió al procedimiento de verificación y la multa que le pusieron fue de 2 millones, casi 500,000 pesos.
Pharmaplus, que es fue a una de las tiendas San Pablo, de Farmacia San Pablo, en donde las multas que le impusieron fue porque no estaba el aviso de privacidad y no estaba completo el aviso de privacidad. 1,5 millones de pesos y luego en esa misma resolución 500,000 pesos porque no era completo. A Sport City también porque no estaba completo el aviso de privacidad, 1,246,000 pesos. Caja Popular Cristo Rey, en donde se incumplían los principios de licitud, información y finalidad, 500,000 pesos. Y el siguiente porque no se contaba con el consentimiento expreso, 700, casi 80,000 pesos. Fíjense que es una persona física, pero aquí borramos el nombre, aunque es completo. Al nosotros tratarlo es un nuevo tratamiento y nos haríamos responsables del tratamiento, por eso incluso hasta borramos el número de expediente. ¿Para qué? Para no hacerlo identificable. Este caso lo trajimos solo para decirles de este tema que la Procuraduría Federal del Consumidor también está realizando estas revisiones periódicas en los sitios web y da aviso a el INAI si no se está cumpliendo. Y el segundo es para que veamos las multas de una persona física que incumple principios, una multa de 8,000 pesos, incumple, no tiene el aviso de privacidad, otros 8,000 pesos, y el siguiente, porque le fue requerida información durante el procedimiento de verificación y no contestó, 16,000 pesos. Este último ejemplo es respecto de un titular de una notaría. No fue sancionado, pero les quisimos contar cómo es que también lo mandó llamar el INAI porque un titular hizo una solicitud de acceso, quería todo su expediente. Entonces, cuando mete la solicitud, después el mismo titular dice que ya no quiere saber del caso, ¿no? que se desiste porque ya tiene respuesta, y bueno, el mismo fue sobreseído, pero para que veamos que, bueno, sí pueden ser materia de litigio. Este es uno de grupos de abogados en donde también hay algunas multas, total fueron 417,000 pesos. También que ustedes sepan que hay delitos en esta materia que se sancionan desde 3 meses hasta 5 años de prisión porque provoquemos vulneraciones a los datos personales con ánimo de lucro o estemos tratando datos personales con el ánimo de engaño. ¿Qué les recomendamos en esta ruta de cumplimiento? Lo primero es que identifiquen dentro de cada uno de ustedes, o de la organización o como personas físicas, la necesidad, o si ya está documentado, la persona o el departamento de datos personales y lo documenten y lo formalicen. Segundo, que cuenten con un procedimiento para la atención de solicitudes de derechos ARCO para que no se les pase ningún plazo. Tercero, que documenten el ciclo de vida de los datos personales. ¿Qué datos tienen? ¿Qué les hacen? ¿Cómo los obtienen? Después los tengan en un inventario y con ello pasen a este siguiente paso, que es sacar una radiografía e identifiquen el nivel de cumplimiento de principios e identifiquen qué acciones deben de ejecutar para cumplir. Con ello, entonces ahora sí pueden realizar su análisis de riesgos y brecha y posterior a ello, fíjense hasta dónde salió un aviso de privacidad completo. Y si ya lo tienen, que lo verifiquen. Implementen sus medidas de seguridad, cuenten con procedimientos para la conservación, documenten todas las relaciones que tienen con terceros, encargados o nuevos responsables, cuenten con instrumentos para definir la confidencialidad por tiempo indeterminado. Ahora sí, fíjense, ya está, casi sale al final, contar con esta política de privacidad y los documentos internos, porque recoge todas las acciones anteriores. Con ello pueden capacitar al personal de la organización y ejecutar acciones de supervisión y vigilancia. Esto es lo mínimo obligatorio que deben de cumplir. Sin embargo, la legislación mexicana también tiene buenas noticias. Cuando cumplimos con la legislación mexicana y damos un paso superior, que es adoptar un sistema de gestión de datos personales, podemos incluso, porque esto implica auditorías, ir con el organismo de certificación, que en el caso de México hay 2, y obtener un certificado que nos avala como que cumplimos la ley de datos personales. Esto no significa que no pudiéramos tener un procedimiento ante el INAI, pero sí es un incentivo porque si estamos certificados, el INAI lo toma en consideración y la multa la reduce. Y también, bueno, estas son las actividades que les sugerimos y contarles que dentro de Serjure somos un equipo multidisciplinario, que incluso también contamos como personas
también avaladas por NICE, como personas que conocemos de este tema. Este certificado que ustedes ven aquí es de su servidora como auditora en esta materia, y que sepan que se requiere no solo de abogados, no solo, sino que requiere de gente que conozca de procesos y de temas de tecnologías, porque ya vimos que es un tema que nace de ley, pero que su implementación no solo es de acciones legales. Nosotros en Seryure les podemos sugerir algunos servicios que podemos proporcionarles. El primero de ellos es la capacitación. Si ustedes tuvieran el personal que quisiera conocer de este tema y una capacitación más específica, podríamos hacerlo. El siguiente es una consultoría o asesoría en donde el equipo de Seryure se pone la camiseta del responsable del tratamiento e implementa las acciones que hemos comentado, o bien puede ser que la organización ya ha cumplido y podemos hacer una evaluación de cumplimiento, o incluso quieren certificarse, podemos acompañarlos en la auditoría interna y llevarlos, hacerles compañía también en esa auditoría externa con el certificador. O bien, esperemos que esta nunca ocurra, pero también tenemos el área de litigio, en donde si es necesario podemos representarles ante la autoridad, que en este caso es el INAI, y después el Poder Judicial en un tema de amparo. Y bueno, finalmente, ya casi para terminar, decirles que en Seryure, a todos ustedes que se están conectando, tenemos para ustedes una sesión de revisión de cumplimiento gratuita para quien quisiera que pudiéramos tener una charla más específica con ustedes, en donde hacemos una revisión de gabinete con el objetivo de decirles qué podrían mejorar o en dónde están, o incluso pues revisar el aviso de privacidad. Esto es para quienes nos quieran escribir al correo capacitación@seryure.com.mx, siempre y cuando agenden hasta el 9 de mayo. Y decirles también que esta grabación va a estar disponible en YouTube en esta semana. Se los vamos a comunicar por correo electrónico también para que la puedan volver a consultar, la puedan ver, puedan tomar nuevamente nota. Y sin más, yo quisiera primero agradecer a Seryure, dejar el micrófono a la maestra Lourdes Pérez Ocampo, y quedo a sus órdenes. Gracias, maestra. Bien, pues como ustedes han visto, tenemos a una expositora experta en el tema de datos personales, de protección de datos personales. Por aquí nos comenta el señor Jesús Rodríguez, dice: la figura del oficial de cumplimiento es válida para estar al tanto del cumplimiento, o lo ideal será un equipo multidisciplinario, como lo ha comentado a lo largo de esta ponencia. Si quieres comentar algo, Alma. ¿Está cerrado tu micrófono? Gracias, maestra. Miren, la figura del oficial de cumplimiento no es una figura que esté en la legislación mexicana per se, pero las recomendaciones del INAI nos dicen sí le podemos llamar oficial de cumplimiento, eso en primer lugar. Y se equipara a la persona de datos personales. Por lo tanto, el definir si para una organización es suficiente una persona o un departamento, eso depende de cada organización, de su magnitud, de las acciones que realizan. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente un ejemplo que es un laboratorio, en donde nos decían, es tan grande el laboratorio y es tan multidisciplinario que hay datos personales por todos lados. Y para que tengamos a una sola persona, puede ser muy riesgoso que podamos perder control. Y se designó a una persona de cada área, a una persona de legal, a una persona de administrativo, de finanzas y de cada uno de los departamentos del laboratorio. Pero sí, dentro de una organización se identifica que una sola persona, hasta por cuestión operativa, es la que podemos solo designar a una persona, también es correcto. Otra recomendación: si ponemos un departamento, designen dentro del departamento a este oficial o a esta persona coordinadora, lo pueden llamar así, en donde esa persona sea la que tiene control de todo y los coordina a los demás. Con esto, maestra,
podríamos contestar esta pregunta. Gracias. Gracias. También el señor Alfonso Mejía nos comenta, el Código Fiscal de la Federación establece obligaciones a cargo de fedatarios en el sentido de recabar datos de identificación de beneficiarios controladores. En el supuesto de que el fedatario, con el consentimiento del compareciente, asiente estos datos en el propio instrumento, ¿existe o no infracción? Muy importante, respecto del consentimiento, para que lo podamos cumplir el principio del consentimiento, necesitamos tener a disposición el aviso de privacidad para estos beneficiarios controladores. Una cosa es el aviso de privacidad, el primero de donde nace esta obtención de datos personales, y para no incumplir con el consentimiento, debemos de poner a disposición el aviso de privacidad de beneficiarios y controladores. Pero ojo, no es necesario que ustedes vayan con cada uno de ellos y que se los firmen. ¿Por qué? Porque poniendo a disposición el aviso de privacidad es suficiente. Solo en el dado caso que tuvieran contacto con ellos, ahora sí, ahí se recaba la firma. Si no, en tanto ahorita, lo importante es que ustedes cuenten con los avisos de privacidad para cada uno de los titulares y en su caso, en el momento correspondiente, recaben el consentimiento. Gracias, maestra. Muy bien, pues tengo esas dos preguntas. Buenas tardes. ¿Alguien más? Adelante. Muy amable. Su servidor Enrique Solís desde Silao, notario 12. La consulta estriba, después de todo lo que he escuchado, en que también, como hizo el compañero, de señalar el beneficiario controlador, que es una figura que aparece a partir de este año, pero fiscal. Nosotros tenemos una obligación conforme a la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y recabamos información personal de los clientes o usuarios de nuestros servicios. Para nosotros basta con recabarle incluso la autorización de que los avisos que hacemos y que no transgreden ningún secreto de confidencialidad, personalidad, etcétera, conforme el 22 de esa ley, para dar por cumplida la obligación de los datos personales, porque con base en eso venimos realizando prácticamente nuestras operaciones, por un lado. Esa sería la primera pregunta. La segunda tiene relación. No nos olvidemos que nuestros instrumentos van al registro público de la propiedad del comercio y se hace público. Entonces, para allá mi cuestionamiento, respeto o no respeto, de todas maneras se hace público lo que se hace ante nuestra fe en el registro público de la propiedad del comercio. Y de todas maneras, muchísimas gracias, licenciada, por su brillante exposición. Muchas gracias a usted, licenciado. Para responder esta pregunta muy interesante, lo primero es que la base legal del tratamiento, esa es innegable. Eso los faculta a ustedes para realizar ese tratamiento. Sin embargo, no los exime del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Por lo tanto, es obligación que cumplamos con los 8 principios, deberes y obligaciones que platicamos el día de hoy. Por lo tanto, en primer lugar, ya veíamos la ruta crítica un poco, ¿verdad? Pero lo más importante, porque sí es lo que más se ve, sin embargo no lo es todo, es el aviso de privacidad. Identificar que tenga el aviso de privacidad para esa categoría de titular y todo el cumplimiento posterior. Y respecto de las transferencias que se realizan al registro público de la propiedad, aunque también es una transferencia legal, ¿verdad? Porque es obligación de ustedes hacerlo, no exime que esa transferencia esté indicada en el aviso de privacidad. Lo que sí es buena noticia es que al ser una transferencia dispuesta en ley, no requiere del consentimiento del titular, pero sí requiere ser informada. Por lo tanto, imaginemos un supuesto en el que se realizan estas transferencias porque son legales y se solicita, pero un titular podría decir, pero no está esa transferencia en el aviso de privacidad. Eso sí configura una infracción porque el aviso de privacidad está incompleto. Ok. Con base en eso que usted comenta, nosotros hacemos en un apartado que se llama certificaciones,
Y precisamente ahí se señala el compromiso y la obligación de que le hago saber de la necesidad de inscribir esto en el registro público de la propiedad y que me faculta para ello. ¿Con eso doy cumplimiento? Porque lo estoy señalando en mi propio instrumento. Pero no se dice en el aviso, si lo dice en el aviso de privacidad también no hay infracción, No. pero si no se dice en el aviso de privacidad, sí hay infracción porque es uno de los 12 requisitos. ¿Se acuerdan cuando vimos la lámina chiquititita que no era intención que leyéramos? Uno de esos requisitos es indicar las transferencias. La transferencia, sí lo vi. Si no la ponemos, es una infracción, pero en datos personales. Es por ello la importancia de que el aviso esté completo. Muy bien. Muchísimas gracias. No, a usted, licenciado, un placer. Gracias. Igualmente, a sus órdenes. Gracias, igualmente. No sé si alguien más del público quisiera hacer alguna otra pregunta. ¿No? ¿Ya no tenemos ninguna? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, aquí tenemos una. Nos comenta aquí la licenciada Claudia Piña, dice, siguiendo con esto, cada cliente nos tendría que firmar un aviso de privacidad. Gracias, maestra Lourdes. Licenciada Claudia, en principio, fíjense que, ¿se acuerdan que hablábamos del consentimiento? Y por regla general necesitamos recabar el consentimiento del titular. Sin embargo, hay excepciones a la obtención del consentimiento y de conformidad con el artículo 10, fracción cuarta. ¿Y por qué me lo sé? Porque casi es la aspirina en datos personales y por eso se los quiero mencionar. Hay una excepción al consentimiento cuando hay una relación jurídica con el titular. Cuando es nuestro cliente, tenemos una relación comercial. Por lo tanto, podría ser no necesario que obtengamos el consentimiento. El consentimiento a veces, ¿cómo lo probamos? Con la firma del aviso de privacidad. Pero si hay excepción, para responder a esta pregunta, yo les diría, sí obtengan la firma del consentimiento, perdón, sí obtengan la firma del aviso de privacidad, no por el consentimiento, sino para que tengan una prueba de ¿qué? De la puesta a disposición del aviso de privacidad. Y ahí viene la clave de la leyenda que pongan en el aviso de privacidad, porque a veces nos ponemos el pie nosotros solitos. Si la firma, la firma del aviso de privacidad indica doy consentimiento para el tratamiento de mis datos y estábamos en una excepción, eso, tirarlo ante el INAI es muy difícil porque ya aceptamos que sí había consentimiento y donde nos falte uno, entonces es por eso necesario identificar la leyenda del aviso de privacidad. Tengo a disposición el aviso de privacidad con esta fecha y lo he leído. No doy el consentimiento porque si es una excepción, nosotros mismos estamos metiéndonos aplicándonos una excepción que no es aplicable. Gracias, maestra Lourdes, y gracias, licenciada Piña. Muy bien, les recordamos que la exposición se va a poder consultar en la página de Ser Iure SC en unos dos días más para que la puedan volver a escuchar. No sé si alguna otra persona quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, pues si no es así, entonces les damos las gracias por haber participado en este evento y les insisto, estén pendientes en la página de Ser Iure para los próximos eventos que estaremos por presentar. Les agradecemos mucho su atención. Buenas tardes.